Shabbat Shalom, amigos, bienvenidos una vez más a este espacio de Shabbat, espacio sagrado que el Creador nos ha permitido estar aquí. El día de hoy vamos a retomar nuestras enseñanzas, el curso de discipulado que estamos tomando. El día de hoy vamos a ver una lección que se ha titulado, y aquí lo vemos en pantalla, se ha titulado La Torá y la alimentación de santidad. Sí, esta lección pertenece a un módulo que se llama Dogmas Cristianos versus la Torá de Yeshua. Entonces el día de hoy vamos a arrancar con este tema. El nombre es algo llamativo, la alimentación de santidad. Tal vez muchos que se vienen del cristianismo o del catolicismo, de pronto les llama la atención eso de alimentación de santidad, porque hemos tenido en mente de que el Mesías hizo limpios todos los alimentos. Entonces vamos a ver si esto es así, y de hecho para empezar esta enseñanza quiero precisamente plantear ese problema, ¿sí? La Torá versus Yeshua, porque aparentemente hay una contradicción. Normalmente la tradición nos dice que Jesús, nos dice así, Jesús hizo limpios todos los alimentos. ¿Será que esto es así? ¿Será que el Mesías va a contradecir la palabra de su padre? Bueno, ya hemos visto en el módulo 1, eso nos quedó claro que no es así. ¿A qué viene a cuento esto ahora? Bueno, el cuento viene de que vamos a empezar a entender, poder tener la posibilidad de coger nuestra palabra y coger todos estos textos y poder explicarlos dentro de un contexto, que es lo que ha sido el problema que siempre se ha tenido. Se enseñan con versículos descontextualizándolos del contexto en el que fueron dichos, ignorando quién fue el que habló, a quién iba dirigido y qué era lo que estaba pasando en ese momento. Cuando ya entendemos esto dentro de ese contexto, vamos a ver que se han cometido muchos errores. Entonces, el problema que planteamos aquí es lo que dice la Torá en Levítico, donde es muy claro, Levítico 11:44. Aquí vamos a citar precisamente unos versículos, pero luego, a lo largo de esta lección, vamos a ir explicando todo para que lo vamos entendiendo. Aquí solamente vamos a plantear el problema con unos dos pasajes. En la Torá, en Levítico o Vallicra 11:44 nos dice, porque yo soy Adonai vuestro Elohim, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Entonces mire que el Eterno llama al pueblo a qué? A vivir en santidad. Dice, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Adonai, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Entonces el título de esta lección que dice la Torá y la alimentación de santidad, vemos aquí que el creador, porque el que está hablando aquí es el creador, sí está relacionando la alimentación con la santidad. Dice el versículo 46, esta es la Torá. Cuando vamos ahí al idioma original de este texto, ahí la palabra que aparece, que se traduce como ley, es la palabra Torá, que sabemos que en una traducción más exacta, más primaria, sería instrucción. Entonces, esta es la instrucción, esta es la ley. En enseñanzas anteriores les había dicho de que cuando nosotros hablamos de la Torá nos referimos a toda la instrucción que él dio, pero que también habían diferentes Torás. Entonces, esta es una Torá que tiene que ver con el tema que vamos a leer a continuación. Esta es la Torá acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo impuro o lo inmundo. Pues aquí lo traducen como inmundo, pero pues esa traducción no me parece. Es más bien como impuro, para hacer diferencia entre lo impuro y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Entonces vemos aquí claramente que el Eterno sí hace una relación entre la alimentación y la santidad, y entre los animales que se pueden comer y los que no. Pero ahora lo vamos a contrastar con lo que dijo Yeshua aparentemente. Yeshua en Marcos 7:14 dice lo siguiente,
Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón. Recordemos que en el contexto hebreo el corazón tiene que ver con mente. La palabra lev, que se traduce como corazón, también significa mente. Y para ellos ahí era donde estaban asentados los pensamientos. Entonces, por eso dicen, no, porque no entra en su corazón, en su mente, en su pensamiento, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Entonces, aparentemente, aquí vemos cómo supuestamente el Mesías, vemos ahí muy claro, directamente está yendo en contra de la Torá. Pero resulta que en el módulo anterior que vimos nos dimos cuenta claramente de que no es así, porque el Mesías dijo que venía a hacer la voluntad de su Padre. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta lección? Vamos a lograr entender si realmente el Mesías estaba contradiciendo o estaba cambiando la Torá. Si el Mesías hace eso de cambiar o de irse en contra de la Torá, sencillamente no era el Mesías. Entonces, eso no puede ocurrir. Lo que se ha enseñado, pues obviamente está fuera de contexto y vamos aquí a empezar precisamente por eso a entender todo este tema para poder cuando lleguemos, vamos a venir desde la Torá y vamos a ir al Brit Hadashah, ya contextualizando todo para poder entender bien esto. ¿Cuál era el propósito de Adonai? Y aquí vamos a hacer una introducción. ¿Cuál es el propósito de Adonai con el pueblo cuando lo liberó? Era formar un pueblo Kadosh, un pueblo santo. ¿Por qué? Porque Elohim es un Elohim de división y distinción. El pueblo de Israel estaba sometido por el pueblo egipcio. Era esclavo, estaba sometido tanto física como espiritualmente. Duró muchos años como esclavo en Egipto, sometido bajo todo el politeísmo que ellos practicaban. Les tocó hasta construir como 2 ciudades. Seguramente, esto no lo dice la escritura, lo pienso yo, de que seguramente los habrán puesto también a diseñar estas figuras de estos dioses y toda esta arquitectura, seguramente los habrán puesto también a fabricar esto, eran esclavos. Mucho tiempo sometidos, ellos teniendo un solo Dios y todo este panteón de dioses egipcios, aparentemente los tenían sometidos a ellos. Seguramente muchos de ellos habrán perdido la esperanza y terminaron creyendo en estos dioses. Pero luego viene y se les manifiesta a través de Moshe, Moisés y Aarón su hermano, y envía a Moshe y a Aarón a hablarle al faraón y le dicen, deja ir a mi pueblo a que le celebren fiesta. Y dice que el Eterno va a ir. Dice en la profecía que le había hecho a Abraham de que si bien iban a ser esclavos allá en Egipto, luego él iba a descender a rescatarlos. Y dice que el Eterno iba a descender a hacer juicio a todos los dioses de Egipto. Efectivamente, esto fue lo que hizo. Todas las plagas era un ataque directo y un juicio a todos esos dioses. Cada una de esas plagas representaba, estaba el Eterno venciendo a uno o varios dioses egipcios, a los más representativos porque tenían muchos, empezando por el faraón. Entonces, todas esas plagas son esos juicios. El Eterno libera al pueblo de Israel, llegan al monte Sinaí y les entrega la Torá. ¿Sí? Les iba a entregar una tierra, de esto lo hemos hablado creo que varias veces aquí. Ellos tenían un idioma, para constituir una nación, un pueblo, se necesita una tierra y una constitución y un idioma. El pueblo tenía un idioma, el Eterno los saca, los libera y les va a entregar una tierra, un territorio. Y también les va a dar una legislación, que son las leyes del reino, la ley del reino del Creador. Porque en Egipto, ¿quién era el rey? Faraón. En Israel, ¿quién iba a ser el rey? ¿Y bajo qué leyes se iban a regir?
Elohim era el rey y bajo las leyes de Elohim se debían regir. Entonces, es claro que Adonai iba a formar un pueblo santo y toda esa legislación, esas instrucciones, eran lo que los iba a santificar. Entonces, Elohim es un Elohim de división y distinción. ¿De división por qué? Porque el pueblo de Israel estaba junto con el pueblo de Egipto y él lo divide, lo separa, lo libera y luego lo va a santificar. La palabra santo, que es la palabra kadosh, ¿sí? Que es la palabra hebrea kadosh, que significa apartado, separado, consagrado, apartado para, en este caso, este pueblo iba a ser apartado para vivir ya no conforme a las leyes egipcias o conforme a los egipcios disponieran con su faraón, sino que iban a vivir de acuerdo, apartados de acuerdo a lo que Elohim de Israel les iba a demandar, de acuerdo a sus instrucciones, leyes, decretos y estatutos, de acuerdo a la constitución del reino de Elohim. Entonces, esa Torah, que es lo que los iba a santificar, los iba también a distinguir. ¿A distinguir de qué? De todos los demás pueblos de alrededor. ¿Sí? Por eso digo ahí que es un Dios de división y distinción, porque esa Torah, que es la que te va a santificar porque te va a hacer vivir de una manera diferente de los demás pueblos, eso mismo es lo que te va a hacer distinguido, te va a distinguir de los demás pueblos. Ah, ellos no se parecen a los demás, mientras los demás adoran un poco de dioses, ellos adoran a un solo Dios. Mientras los demás adoran a sus dioses de ciertas maneras, acá se hace, el pueblo de Israel lo hace de tal manera. Acá hacen tales y tales prácticas, el pueblo de Israel no hace eso. Esta Torah es lo que realmente lo iba a diferenciar y a distinguir de los demás pueblos. Por eso vemos en Levítico 19:1, aquí en la presentación, que dice: habla Adonai a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Adonai vuestro Elohim. Y en Éxodo 19:5 les dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto. Recuerden que el pacto, cuando leemos en Éxodo 24, fue que Moshe escribió un libro. El Eterno le dio las instrucciones y él escribió un libro que se llama ¿qué? El libro del pacto, que es donde está contenida toda esa Torah. Éxodo 24, eso lo vimos en clases anteriores. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, que si guardan ese pacto, si guardan los mandamientos, los decretos y estatutos que se vean comprometido. El pueblo dijo, Naaseh ben Ishma, haremos y obedeceremos. Y ahí se cerró el pacto. Dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. División y distinción. Especial sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, gente distinguida, diferente de los demás, que hace las cosas a la manera de Elohim, obedeciendo a Elohim, no obedeciendo otros sistemas de creencias. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y en 1 de Pedro 1:13, ya viniéndonos acá al Brit Hadashah, a la renovación del pacto, dice Pedro, dice lo siguiente, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Yeshua el Mesías sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Entonces, ustedes antes de conocer del Mesías estaban ¿en qué? En la ignorancia y en la desobediencia. Conocen al Mesías y conocer al Mesías implica empezar a obedecer lo que él mandó. ¿Y qué fue lo que él enseñó? Pues cuando vamos a estudiar, y eso lo vimos en la lección 2, él enseñó fue la Torah. Entonces, estando en vuestra ignorancia, dice, sino, versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir. ¿En cuánto? En toda.
no en algunos aspectos de la vida, no, sino en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué leímos acá en el texto anterior? Hablando, cuando el Eterno está relacionando la alimentación con la santidad. Él le dice, sed santos porque yo soy santo. Y es en toda vuestra manera de vivir, no solo en algunos aspectos. Muchas veces nosotros los seres humanos decimos que sí, o los creyentes dicen, sí, yo creo en el Elohim de Israel, ¿sí? O en otros campamentos yo soy cristiano, yo creo en Cristo. Pero ¿nos estamos santificando en todas las áreas de nuestras vidas o solamente nos estamos santificando en algunas? Ayer en una enseñanza que estaba dando de otro tema, les decía algo que escuché, en este momento no recuerdo si lo leí o lo escuché, pero alguien decía que nosotros fuimos llamados no a ser felices, sino a ser santos, acercados, apartados para Elohim. Hoy en día la gente quiere ser feliz, pero a costa de la santidad o en contra de la santidad. Por eso la gente tiene unos dichos como que lo prohibido es lo más rico o el pecado es muy bueno, y vemos que la gente es feliz deleitándose y nadando en el pecado. Por el contrario, Elohim nos llama y siempre se sacan hasta películas, ¿no? En busca de la felicidad. Pero el Eterno nos llamó fue no a ser felices, nos llamó fue a ser santos, a ser apartados para Él. Y en medio de eso, en medio de esa santidad, ahí sí encontrar felicidad. Pero la felicidad no debemos encontrarla en el pecado. Debemos ser santos y como consecuencia de ello vendrá la felicidad. ¿Ya? Entonces, vemos aquí cómo el apóstol Pablo está prácticamente citando textos de la Torá, ¿sí? Donde está diciendo que nosotros debemos ser santos así como Él ha sido santo. Por eso dice aquí en 1 de Pedro 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Las tinieblas no nos importaba Elohim, no lo queríamos oír y desobedecíamos en todo y nos deleitábamos en ello. Ahora fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. El reino de la luz consiste en oír la voz del Creador y guardar sus mandamientos, como lo hizo el Mesías. ¿Sí? La Escritura dice que nosotros debemos tener la mente del Mashiach. Y el Mashiach, ¿qué era lo que tenía en mente? Una sola cosa, hacer la voluntad del Padre. Y esa voluntad, ¿dónde estaba expresada? En la Torá. La Torá era la voluntad del Padre. Y esa es la que nos hace santos. Y esa es la que nos tiene congregados aquí. Dice que ese Elohim de división y distinción apartó al pueblo para santificarlo, pero con un propósito. Y ese propósito es que fuera, ¿qué? Luz a las naciones. Por eso leemos, vamos a ver aquí unos textos de Deuteronomio 4. Vamos acá. ¿Perdón? Deuteronomio acá. Deuteronomio. Porque cambio de Deuteronomio 4. 1. Ok. Deuteronomio 4. 1. Vamos a colocarlo más grande. Dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis. ¿Para qué se ejecutaban esos decretos y estatutos? Para vivir. Y entréis y poseáis la tierra que Adonai, el Dios de vuestros padres, os da. Y el versículo 5 dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Adonai mi Elohim me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar por posesión de ella. Guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. ¿Cuál era la sabiduría e inteligencia? Poner por obra los decretos, los estatutos y los mandamientos que el Eterno nos dio. Eso es lo que nos va a dar sabiduría e inteligencia. Si no estudiamos y no conocemos eso, no vamos a ser sabios e inteligentes. Dice,
esta es vuestra sabiduría e inteligencia entre los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Mire que ¿qué los iba a distinguir de los demás pueblos? Esos decretos y esos mandamientos cuando se aplicaran, cuando se aplican, cuando se exhiben, cuando se llevan a cabo, dice que eso es lo que va a mostrar esa sabiduría e inteligencia de los demás pueblos y es lo que va a llamar la atención de las demás naciones. Dice, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo estaban ahí vuestro Elohim en todo lo cuanto le pedimos, y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta Torá que yo pongo hoy delante de vosotros. Entonces, ¿cuál era el propósito? ¿Escogió a Israel y discriminó a los demás? No, escogió a Israel para que a través de Israel el conocimiento del Creador llegara a los demás pueblos. Leemos también acá en Isaías 49:6. Vamos a leer Isaías 49:6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, hablando de Israel, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Sí, ese propósito o esa misión que tenía Israel que no la venía llevando a cabo, vino el Mesías a cumplir. ¿Sí? Algunos exégetas hablan de que uno de los nombres del mismo Mashiach es Israel, que la palabra Israel significa el que gobierna con Elohim, o Adonai colocará príncipe, es uno de los significados. Yeshua Israel, por luz a las naciones. ¿Y el Mesías qué vino? ¿A qué vino a hacer? Vino a enseñarnos cómo guardar la Torá, porque en ese primer siglo el pueblo se había desviado con interpretaciones muchas veces equivocadas, haciendo lo que no era el espíritu del mandamiento. Entonces, esto para ir teniendo claro cuáles son los propósitos y qué es lo que el Eterno nos ha mandado, a ser santos. Definitivamente, Adonai se preocupa, si lo leímos ahorita, que el mismo Pedro, el mismo apóstol Pedro está diciendo que debemos ser santos en toda vuestra, que debemos ser santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, definitivamente al Eterno sí le preocupa cada detalle de nuestras vidas. A Él le importa lo que pensamos, lo que decimos. ¿Creen ustedes que le importa lo que pensamos? Claro. El Mesías nos enseñó que muchas veces el pecado parte, muchas veces no, pues prácticamente siempre el pecado parte en la mente. Ahí se empieza a maquinar y luego se lleva a cabo. Entonces, a Él le importa lo que pensamos. Por eso el Mesías muchas veces decía, ustedes escucharon que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo digo que si miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste en tu corazón. Porque antes de llevarse a cabo ese adulterio, de hacerse efectivo de manera física, primero partió de aquí. Se empezó a maquinar, se elaboró el plan y se llevó a cabo. Entonces, al creador le importa lo que pensamos, sí, por eso muchas veces hay que cortar los pensamientos. Le importa lo que decimos, claro, porque también la palabra nos enseña que con la lengua puede prender un incendio como un incendio en un bosque. ¿Le importa lo que hacemos? Claro, le importa lo que hacemos. Nosotros somos lo que hacemos, no solamente lo que pensamos, porque nosotros, por nuestra mente pasan muchas cosas, buenas y malas, pero finalmente lo que realmente va a ser cierto es lo que hacemos, lo que llevamos a cabo, es lo que realmente va a mostrar qué somos. ¿Le importa lo que vestimos? Claro que sí. En la escritura encontramos capítulos donde habla cómo debían vestirse los sacerdotes, cómo debían vestirse y dio detalladamente las prendas que debían llevar y todo lo demás. O sea, la Torá sí nos enseña que al Creador sí le importa lo que vestimos. Si vestimos de manera indecorosa o no, eso está dentro de las leyes del Creador. Dice Yeshua en Mateo 10:30
pues aún vuestros cabellos están todos contados. También le importa lo que vemos. Claro que sí, le importa lo que vemos, porque eso va a tener un impacto en nuestros pensamientos. Y de la manera como vea su Torá, es de la manera en que vivimos. Entonces, de acuerdo a la posición que usted tenga respecto a la Torá, y pues no sé si hay aquí personas nuevas que no han visto el módulo anterior, pues los invito a que lo vean en mi canal de YouTube. Ya los que están, pues ya saben cuál es la forma en que debemos mirar la Torá, pero de la manera en que veamos la Torá, si nosotros pensamos que no, eso ya está como se pensaba antes, eso está abolido, eso ya no hay que guardarlo, el Mesías cambió la Torá, no sé qué y no sé cómo, de esa manera como veamos esa Torá es de la manera en que vivimos. Y de la manera en que vivimos va a demarcar si estamos viviendo en santidad o no. Entonces, si yo estoy hablando de que el Mesías cambió la Torá y que solamente algunas cosas hay que guardar, pues prácticamente no voy a estar viviendo en santidad en toda mi manera de vivir, como dice Pablo, porque la Torá nos muestra, nos enseña en todas las áreas de la vida cómo debemos vivir. Aún en la alimentación, lo leíamos ahorita, y este es el tema central que nos convoca el día de hoy. Si no la ves de la manera que Adonai la ve, esa Torá, si no la ves con los mismos ojos del mismo Mesías, te vas a desviar de la verdad por un camino de mentiras y muerte. ¿Por qué? Porque hay muchos textos, y pues eso ya lo hemos estudiado, donde el Eterno le dice, he aquí he puesto delante de ti camino de vida y camino de muerte, camino de bendición y camino de maldición. Escogéis pues la vida, amando al Señor tu Dios, oyendo su voz y guardando sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. Y el camino contrario es adorar a otros dioses. Y ese adorar a otros dioses es que no me sujeto a la voz del Creador ni a sus mandamientos, sino que hago otras cosas diferentes, lo que a mí me parece o lo que otros digan. ¿Ya? Entonces, las preguntas son, ¿será que a Adonai no le importa lo que comemos? Y si Adonai dijo cuando terminó de hacer la creación, que todo lo que hizo era bueno, entonces, ¿puedo comer de todo? Todo lo que quiera porque todo lo que hizo Adonai es bueno. Esa es la pregunta que hacemos. ¿Sí? ¿Será que puedo comer de todo lo que quiera porque todo lo que Adonai hizo es bueno? Pues la respuesta a esa pregunta es que obviamente a Adonai sí le importa lo que comemos. Por eso dio instrucciones específicas en la Torá sobre qué se puede comer y qué no. Ahora, es cierto que todo lo que el Padre creó es bueno. Cuando leemos Bereshit 1, todo lo que creó dice que era bueno. Pero esto no quiere decir que todo lo que creó de animales sea comida. Si nosotros vamos a diferentes lugares del mundo, países, hay una cultura. Y dentro de esa cultura vamos a ver que hay gastronomía, ¿no? Hay comida típica. Y hay unas cosas que muchos no comerían, muchos no comeríamos. Saliéndonos de, pues, digamos, gente que no está en Torah, mucha gente no comería lo que comen en otras culturas. Por ejemplo, en China, que es una cultura donde se comen todo lo que tiene cuatro patas y no es una mesa, y todo lo que tiene alas y no es un avión. Todos se lo comen. Así me decía un alumno mío que viajó a China, me lo expresó de esa manera. Todos se lo comen. Cucarachas, ratas, bueno, todo es comida, perro, gato, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es muy bien sabido por todos. No sé si antes de estar en Torah alguno comía eso o alguno lo sigue haciendo. Bueno, aquí vamos precisamente a enseñar esto. Entonces, todo lo que el Padre creó es bueno, sí, pero no quiere decir que todo sea comida o que todo fue diseñado para el consumo humano. Y obviamente no quiere decir esto de que si no es diseñado para el consumo humano, entonces el Eterno se equivocó y entonces eso es malo. No, porque todo no lo creó para comérselo. Todo lo que él creó es bueno, tiene un propósito en este mundo, tanto hombres, animales, plantas y todos los elementos de la tierra tienen un propósito para armonizar el ecosistema, la existencia, y no todos los animales y las plantas fueron diseñados para ser alimento de los seres humanos. Ellos tienen un propósito y funciones distintas.
¿ya? O sea, que esos animales que no son para el consumo humano, que la Torá nos va a enseñar y que eso es lo que vamos a ver, no son para el consumo humano, pero no quieren decir que sean malos o diabólicos, como algunos también los han pintado. Tienen una función específica dentro del ecosistema y ese animal también es bueno. ¿Para qué? Para la función, o sea, ese animal, porque pues uno escucha a veces que hablan despectivamente de estos animales, por eso no me gusta llamarlos inmundos, porque realmente no es una correcta traducción, sino impuros. Entonces, eh, realmente ese animal sí está cumpliendo con el propósito para el cual fue creado. Y ese propósito no tiene nada que ver con servirnos de comida a nosotros, sino otra función específica y él la cumple. Entonces no tampoco tenemos por qué estar condenando a esos animales. Entonces, el Eterno nunca dijo, si bien el Eterno nunca dijo el motivo por qué ciertos animales eran impuros en sí mismos, o sea, él no dijo son impuros por tal y tal cosa, y por eso cae dentro de los mandamientos que se denominan Hukim, y eso tal vez lo vamos a ver más adelante. Hukim quiere decir que no tienen explicación. En este caso, en la Torá hay muchos mandamientos, la mayoría de los mandamientos uno los razona, tienen explicación, pero digamos que hay dos aspectos o dos tipos de mandatos en los cuales él no explicó, no especificó el por qué no. Y uno de esos tiene que ver con esas dos áreas del ser humano que digamos que no se puede saciar. Y una de esas es la alimentación y la otra es la parte sexual. La parte sexual puede ser incontrolable y la parte de la alimentación también. Él simplemente dijo pues que no se comía tal cosa, no se practicaba tal cosa y no explicó el por qué. Entonces, si bien él no explicó por qué unos animales son impuros en sí mismos y que al comerlos, cuando los comemos, pues se está pecando y nos hacemos ritualmente impuros, sí es necesario entender mejor este tema de lo puro y lo impuro, porque se habla de un animal puro y un impuro, pero no lo entendemos. Entonces, ¿qué me parece? Pues que eh, debemos abordar ese tema de lo puro y lo impuro desde otras situaciones que la Torah nos describe, ¿sí? En las cuales también nos hacemos ritualmente impuros, ¿ya? Pero que nos puede ayudar a arrojar luz, dar una pequeña explicación o llevarnos a poder entender o comprender un poco más el motivo de por qué esta impureza en esos animales. Eso nos va a permitir que arrojar un poco de luz a este tema y por eso pues vamos a hacer primero en esta introducción un paréntesis en este estudio de los alimentos para dar una pequeña explicación de lo que es la pureza y la impureza y poder así entender mejor este tema desde una perspectiva más adecuada, más correcta, que es la perspectiva hebrea. ¿Por qué la perspectiva hebrea? Porque es la mentalidad en la cual fueron entregadas las escrituras. Entonces vamos a tratar de analizar un poquito más este tema desde esta perspectiva y creo que no les estaba compartiendo aquí pantalla, vamos a compartirles otra vez. Vamos a analizar un poco este tema de estos conceptos de pureza e impureza. Entonces vamos a definir lo puro y lo impuro. Hay un moré judío que se llama Yehuda Rib, y esto que voy a hablarles aquí fue basado en una enseñanza de él. Hay dos conceptos muy relacionados que suelen ser comprendidos erróneamente, que son la palabra hebrea tahará y la palabra tumá, que son traducidos habitualmente como pureza e impureza, palabras de las cuales provienen los términos que ya yo sé que algunos de los que están en Torah llevan un tiempo, ya están más familiarizados, que de ahí vienen las palabras hebreas tahor, ¿sí? Que es lo que se traduce como puro, y tamé, ¿sí? Traduciendo, que es lo que se conoce como impuro. Y al ver sus sinónimos al español, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, se empieza a tomar una connotación que muchas veces, la mayoría de las veces, dista de la mentalidad hebrea. Vamos a mirar. Sinónimos del diccionario de la Real Academia Española. Normalmente, esa traducción que nosotros tenemos de impuro, si uno busca en el diccionario la definición de impuro o sinónimos, va a encontrar que significa mezclado, manchado,
adulterado, corrompido, sucio, turbio, contaminado o viciado. O sea, vamos a relacionar la impureza como con suciedad, como con mugre, como contaminación. De esa manera es que cuando leemos esos textos, se entiende de esa forma, y muchas veces ahorita vamos a ver los diferentes casos en los cuales nos hacemos impuros. Como tenemos ese entendimiento, eso va a chocar mucho cuando leemos ciertos textos en la Torá. Y la palabra puro se traduce, o los sinónimos son simple, sencillo, natural, como algo limpio o purificado. Por esta razón vemos en muchas traducciones bíblicas cristianas y diccionarios bíblicos traducciones de Tajor como puro o limpio, y también igual impuro o inmundo, que es una traducción que pues realmente no es, o sea, no le hablan de inmundicia y se imagina precisamente uno eso, algo cochino, sucio, creando así la falsa creencia de que estos términos tienen que ver con algo físico relacionado con mugre y suciedad o limpieza y aseo. Por el contrario, son conceptos que refieren a un estado espiritual y no a aspectos físicos, emocionales, sociales o mentales. En el contexto de la Torá, puro e impuro no guardan relación con higiene corporal, ni limpieza, ni cosas aborrecibles, ni nada que podamos calificar como limpio o sucio. O sea, digamos que cuando uno hace una traducción a otra lengua, muchas veces no se encuentra la palabra exacta para darle la connotación parecida a lo que quiere decir en su contexto original y en su idioma original. Lo que se hace es buscar una palabra que asemeje o que trate de dar una idea muchas veces de lo que quiere decir, pero muchas veces estos términos no son exactos, y este es uno de esos casos. Tampoco tiene necesariamente relación con pecar o no hacerlo. O sea que mire, este tema de la impureza y la impureza muchas veces se relaciona con pecado, pero no siempre. Muchas ocasiones no necesariamente tiene que ver con pecado. Aunque la idolatría, el asesinato y el incesto podrían considerarse acciones que impurifican a quienes las cometen. Uno no es impuro necesariamente por traspasar algún mandamiento. La impureza va por otro lado. Sí, aquí estamos hablando de impureza ritual. Hay impureza ritual, impureza moral, que eso lo vamos a ver más adelante, pero aquí estamos hablando de esa impureza ritual, que no necesariamente es por un pecado. Entonces recuerda que la persona no se impurifica necesariamente por pecar. La persona en estado de impureza muchas veces no ha hecho nada malo para estar en ese estado, ni por su estado de impureza no se está apartando de Dios, tal como expresa claramente la Torá en Levítico 16:16. Él dice: el cual habita con ellos en medio de sus impurezas. El tabernáculo estaba en medio de todo el pueblo, y el pueblo muchas veces se hacía impuro, había unas medidas que se tomaban, pero igual la presencia del Eterno, de acuerdo a los protocolos que él establecía, y que hoy estamos más relacionados con ese tema de protocolos de pureza y demás, en el contexto en que estamos hoy, pues vemos que igual el Eterno habitaba con su pueblo. En un segundo. Al parecer se me bloqueó esto. La presentación. A ver. Bueno, un segundito aquí. Ok, entonces la persona llega al estado de impureza, tuma, a causa de algún cambio en su cuerpo, como ciertos flujos corporales, la menstruación, también la eyaculación seminal del varón, la mujer luego de dar a luz, una enfermedad que ya no existe llamada Sará, que es lo que normalmente se traduce en las Biblias como lepra, pero no era lepra. Mire, estas cuestiones de flujos corporales, por ejemplo, la menstruación en la mujer, el dar a luz, son cosas naturales. O sea, ¿hay algún pecado en ello? No necesariamente, obviamente. Entonces, o al entrar en contacto con algún objeto, cuerpo que transmite la impureza, como alguien muerto, entrar en contacto, cuando leemos la Torá, trae en contacto con un cuerpo muerto, trae impureza. Entonces, es decir, algo en el sistema espiritual del impuro está en un desbalance. Entonces, ¿cuál es ese desequilibrio?
que es lo que queremos enseñar. ¿Cuál es ese equilibrio que se declara impuro? Para comprenderlo, primero debemos saber qué entendemos por puro e impuro. Conceptos que en el contexto hebreo tienen que ver con tahará, que es lo que se denomina pureza, y tiene que ver es con conexión con la vida o con el creador. Todo aquello que favorece o promueve la vida. Entonces la pureza tiene que ver con ¿qué? Con conexión con la vida y con Elohim, con Dios. Y por el contrario, tumá, que es lo que se traduce como impureza, tiene que ver con desconexión con la vida o con el creador. Es lo relativo a la cesación de la vida. Entonces, la pureza tiene que ver con conexión con la vida y la impureza tiene que ver con desconexión de la vida, o sea, con un estado de muerte. Un estado de muerte. Como vemos, impuro es lo que en algún grado está desconectado de la vida. Este precisamente es su desequilibrio, que no es necesariamente producto de un pecado, ni una enfermedad, ni una suciedad. Entonces lo puro es lo que está vinculado con Elohim, lo que manifiesta la presencia de Elohim, en tanto que lo impuro es cuando esa relación se corta. O sea, el Elohim de Israel es vida, y estar conectado a él es vida. La muerte, por el contrario, es desconectarse de él. Entonces la relación con el Eterno se corta, por eso la relación de nosotros también está cortada por la muerte, y por eso el Mesías vino a vencer la muerte, para volvernos a conectar con el Creador. Entonces, cuando esa presencia abandona el recipiente que lo contenía, la presencia del Eterno, que es la que trae vida. No sé por qué me está bloqueando esto. Denme un segundito. Ok, entonces leíamos aquí, veamos impurezas que se producen en el humano. Entonces, ¿están viendo mi pantalla, cierto? Sí. Sí, estoy compartiendo. Entonces veamos algunas impurezas que se producen en el ser humano. Primero, el cadáver de una persona es el grado máximo de impureza. ¿Por qué es el grado máximo de impureza? Porque el cadáver de una persona estaba vivo, habiendo estado vivo, portando esa llama divina del alma que le confería esa vitalidad, del espíritu del creador que lo habitaba, y además de ser hecho a imagen y semejanza del Eterno, sabemos que el Eterno no es un cuerpo físico como nosotros. El Mesías mismo dijo que Elohim era espíritu. Entonces, el hecho de ser el hombre a imagen y semejanza del Eterno, ahora, ya cuando fallece, está totalmente desconectado de la vida. Anteriormente era un emblema viviente del Creador y ahora es una imagen inanimada. Ya el Ruach, el alma no mora en él. Es una cáscara vacía e impotente. No importa cómo murió, lo importante es que ¿qué? Que está muerto. Otro... Un segundito. Otro punto que vemos que nos hace impureza es la persona que padecía de Sarrá. Ese Sarrá es una enfermedad que ya no existe. Les voy a pedir el favor que apaguen los micrófonos. Ok. Les decía que la persona que padecía de Sarrá es una enfermedad que ya no existe, que se manifestaba por manchas en la piel. Se la traduce a veces como lepra, pero no era lepra. ¿Cuándo se determinaba esta Sarrá? Bueno, cuando el Cohen establecía de que tenía Sarrá y era sacado del campamento. Al ser sacado del campamento, pues no podía permanecer con los del pueblo, y obviamente tenía que anunciar su presencia con las demás personas, pero las demás personas no le podían ni acercar. No le podían acercar, muy parecido a lo que vemos hoy en día con el tema del bicho que anda por ahí, que la gente tiene que aislar del campamento y hacer saber que tiene eso para que nadie se le acerque, ¿no? En este caso, muchas de las veces que se producía esa Sará, vimos como en el caso de Miriam por murmuración, como Moshe, como Moisés. Entonces, esta
tal vez de pronto esta zarra sí estaba de pronto algo relacionado con un pecado moral y venía como consecuencia de esa zarra. Otro aspecto que hacía impuro a las personas era la mujer que, bueno, en este caso, si usted tocaba un cadáver que ya estaba impuro, pues usted se hacía impuro. Si usted estaba con zarra, usted estaba impuro, y si usted tocaba a una persona que estaba con zarra, se hacía impuro. En el caso de la mujer que ha parido, queda en estado de impureza. La mujer que ha parido, que es un tema cuando ustedes leen la Torá, ahí cuando uno lee dice que cuando tenía un hombre, y aquí hay algo interesante porque dice que cuando ella tenía un hombre, el estado de impureza duraba como 40 días, pero que cuando tenía una mujer, una nena, una niña, su impureza duraba el doble. Entonces muchas veces estos textos pues tratan de tildarlos de machistas y demás, pero cuando ahondamos un poquito más en el tema de la cultura y del contexto, nos damos cuenta que no tiene nada que ver con eso de machismo, ni mucho menos, y antes lo contrario. Dentro del mismo contexto hebreo, la mujer tiene un grado de espiritualidad mayor que el varón de manera natural. Fue dotada como con una mayor espiritualidad. Es tan así que ustedes ven que en cualquier tipo de creencia, de espiritualidad, bueno, hablando de la misma en la creencia del Señor, la mayoría son mujeres. La mujer tiene una tendencia más natural a creer, al hombre le cuesta mucho más. Y la mujer, por eso se le dio ese rol y esa función, y el Eterno la separó a ella, ¿para qué? Para que albergara la vida. Y por eso tiene una cantidad de habilidades y de un grado de espiritualidad mayor, porque ya alberga vida en su vientre. ¿Por qué se quedaba mayor tiempo impura que cuando tenía un varón? Precisamente, ahorita lo vamos a ver por qué. O sea, precisamente la mujer, cuando tiene un bebé en su vientre, ¿qué ocurre ahí? Lo que estamos viendo ahorita cuando uno está vivo, tiene una conexión con el Creador. Cuando se muere, hay una desconexión. Entonces, el tener otra vida en su vientre, hay una doble conexión con la vida de ella y la vida del bebé que lleva en el vientre. Cuando este bebé sale de su vientre, hay una desconexión. O sea, ya no hay una doble conexión con la vida de ella y el bebé sale de ella, entonces ya queda con una sola conexión con la vida. Por eso hay un desequilibrio ahí y por eso se habla de una impureza. Ahora, ¿por qué el grado de impureza es mayor cuando se tiene una niña? Precisamente por lo que le estaba diciendo, porque una niña naturalmente viene con un grado de espiritualidad un poco mayor que el varón y porque ella tiene la capacidad precisamente de albergar vida. Dentro de ese contexto hebreo, por eso hay una mayor desconexión porque las mujeres son un poco más espirituales que el varón. De hecho, por eso les mandaban a guardar menos mandamientos. Y de acuerdo al contexto hebreo, al tener una nena, hay una mayor desconexión con la vida que cuando tiene un nene. Y por eso sus días de impureza son mayores. Bueno, esas son las explicaciones que se dan dentro del contexto y dentro de esa mentalidad del por qué estas impurezas, porque hay esas desconexiones. Ahora, otro aspecto en el cual cerrando ahí, entonces vemos que antes lo contrario, normalmente la gente lee estos textos y, ay, ¿cómo así? Y antes es lo contrario, hay más impureza precisamente porque hay más desconexión por mayor grado de espiritualidad y por el tema de que a partir de ahí se va a producir más vida. Contrario a la que normalmente cuando la gente lee esos textos puede pensar. La mujer que menstrua, que tiene su proceso de nidad, el periodo, llamémoslo, la mujer que tiene el periodo está en estado de impureza. ¿Por qué? Porque resulta que en la mujer, cada 28 días, el cuerpo se va preparando, o sea, hay una transformación de su cuerpo que se está preparando precisamente para poder albergar una vida en su vientre. Entonces ocurren una cantidad de cambios físicos en su parte interna que se preparan para albergar vida. Cuando esto no ocurre,
no se alberga esa vida, no se lleva a cabo ese proceso, el periodo o esa menstruación, lo que está indicando es que esa oportunidad de albergar vida no se finiquitó, no se llevó a cabo, y lo que sale de ahí es todo eso que no se llevó a cabo. O sea, hay sangrado, hay muerte. Entonces, hay una desconexión con la vida. Podía haber una mayor conexión con la vida, no se llevó a cabo, se produjo muerte. Por eso hay impureza. En el caso del hombre que eyacula algo similar, pues en el hombre, digamos que también hay esa impureza, pero en un grado menor. ¿Cómo se establecen estos de los grados de impureza? Pues porque el proceso de purificación requiere un proceso que va a ser diferente en cada uno de estos casos. Van a ser diferentes formas y rituales para volver a llegar a la pureza, y eso tiene que ver por el grado de impureza que tenga dependiendo de uno de estos casos. En el caso del hombre es un poco menor al del periodo menstrual de la mujer, porque en él no han habido cambios físicos, en él, en su parte interna, no han habido cambios en su cavidad para albergar una vida, no, nada de eso. Él simplemente está sacando una semilla, que es la que debe entrar en el cuerpo, pues, de la mujer, que es donde se va a producir todo esto. Pero igual hay una impureza en el varón. Entonces, los procedimientos para retomar el estado de pureza dependen de lo que causó la impureza, siendo rituales más complejos a mayor grado de impureza. Ahora, estos rituales, vamos a agrandarlo aquí. Ahora, estos rituales tenían como objeto que la persona tomara conciencia del valor de la vida. Entonces tenemos aquí que aquel que estuvo en contacto con un cadáver para saber que cada minuto es valioso, que el único tiempo que tenemos es ahora, que si no hacemos hoy nuestra parte, nadie más la hará. O sea, para que valoremos la vida, reflexionemos en ello. Aquel que padeció Sarah, para que no vuelva a actuar de modo que hizo, que lo llevó a tan terrible enfermedad, porque recordemos que esta de pronto sí estaba relacionada con algún pecado moral. La mujer que dio a luz, para que entienda que todas las dificultades durante la gestación, molestias del parto y el trabajo de criar un hijo valen mucho la pena, que no por el dolor o contrariedades deje de procrear en el futuro. La mujer que menstruó, para que tome conciencia del tiempo que pasa, de la vida que está corriendo, de no dejar de lado las oportunidades que pudieran ser únicas. O sea, cada que viene el periodo y te haces impura, sabes que la mujer sí tiene los óvulos contados. Desde el primer momento en que empieza su periodo menstrual, ella tiene sus óvulos contados. Va a llegar un momento donde ya no va a poder tener hijos, a diferencia del varón, que sí, digamos, ese periodo de poder dar la semilla dura mucho más tiempo. No está contado como si en la mujer. Entonces, cada que viene ese periodo, pues se malogró la oportunidad de tener un hijo. Va a llegar un momento donde eso va a dejar de ser. Entonces, eso es lo que te recuerda, es que precisamente estás teniendo oportunidades de dar vida y se están malogrando. Y el hombre que eyaculó, para que dirija su pasión sexual hacia el compromiso con una mujer, con la cual establecer una familia y morar en armonía. ¿Ya? Entonces podemos decir que la impureza ritual es sinónimo de falsedad, de pervertir el objetivo ideal que Dios impone a cosas o funciones. Entonces, según su orden de gravedad, de mayor a menor, la muerte, que es el mayor grado de impureza, es la falsa extinción de la esencia espiritual. El periodo en la mujer es la falsa utilización de los recursos naturales de la vida. Y el esperma derramado es el falso uso de las energías para satisfacer los deseos superficiales. O sea, en el caso del hombre, pues digamos que una cosa es el periodo de la mujer y otra cosa sí es el esperma derramado del varón, ¿no? Entonces, el hombre sí, digamos que a la mujer le viene su periodo sí o sí. Ella que ha hecho algo la mujer para ser impura porque le vino el periodo, pecó ella, hizo algo malo. No, definitivamente no. Es algo, un proceso natural. Solamente que eso le está recordando
de que el tiempo va pasando y que debemos aprovechar la oportunidad para dar vida. En el caso del hombre sí es diferente, porque la eyaculación no viene porque sí. Ya ahí hay algo mental, algo que él se ha dispuesto a hacer. Entonces, en este caso, lo que dice aquí, que dirija sus energías a un compromiso con una mujer o sea, para no estar derramando su esperma por deseos superficiales. ¿Ok? Ahí como para hacer claridad. Entonces, aquí vemos que hay unos que sí pueden estar relacionados con pecado y otros que definitivamente no, esa impureza no tiene nada que ver con que alguien haya pecado. Simplemente nos quiere mostrar algo. ¿Cuál era la consecuencia general para todas las personas que estaban ritualmente impuras? Era que si usted tenía alguna de estas impurezas por haber tener el periodo, la mujer en su periodo menstrual o haber tenido un hijo y que eso tenía unos días de impureza, como lo dijimos ahorita, 40 en el caso de un niño, alrededor de 80 en el caso de una niña, en el caso de una eyaculación de un hombre, en el caso de tocar un cuerpo muerto o de tocar a alguien que está impuro con Sará. Bueno, ¿cuál era la consecuencia cuando usted estaba impuro, ritualmente impuro? Que no podía ir al tabernáculo o templo donde residía la presencia de Elohim para ofrecer sacrificios o tocar de las cosas santas. En ese tiempo, la presencia del Eterno moraba en el lugar, en el Kadosh HaKodashim, es donde manifesta la presencia. La presencia del Eterno, como lo hemos visto y lo hemos entendido aquí en esta enseñanza, es vida. La muerte no hace parte del Creador, está apartada. Por eso, de hecho, el Mesías, les decía ahorita que el Mesías vino precisamente a vencer la muerte para poder volver a conectar con el Creador. Entonces, por eso la consecuencia era que no podía ir a estar cerca. ¿Sí me están escuchando ahí o dicen que se me fue el audio? Por favor, alguien abra el micrófono y me dice si se escucha, si ya se escucha. Yo escucho. Yo lo escucho perfectamente. Se escucha Ok. bien. Entonces, la consecuencia precisamente por estar en este estado de impureza es que no podía ir al templo donde residía la presencia del Creador, ni participar de los sacrificios ni de las cosas santas. Vamos a mirar unos textos que nos van a hablar de eso y con eso cerramos esta introducción del día de hoy. A ver. Segundo. Me está molestando esta presentación. A ver. Un segundito, por favor. ¿Sí me escuchan o está congelado? Es que no me quiere andar la pantalla. No me quiere mover ni para adelante ni para atrás. Yo te escucho, Javi. Fíjate que es que se me está bloqueando esto. Voy a leerlo. A ver. Dice que vamos a números 15, del 1 al 3. Números 15, del 1 al 3. Vamos acá. Dice, Adonai habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación, que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Adonai, holocausto o sacrificio por especial voto, o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Adonai, de vacas o de ovejas. Perdón. No, es 5 del 1 al 3. Perdón, era el 5. Yo decía esto aquí. 5 del 1 al 3. Dice, hablaban a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, o sea, Sará, que no es lepra, y a todos los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis, fuera del campamento los echaréis,
para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. O sea, no, tenían que salir del campamento, no podían ir al templo. A ver, otro versículo, ahí mismo en Números 19, del 11 al 3. Del 11 al 13. Del 11 al 13 dice lo siguiente. El que tocare el cadáver de cualquier persona, impuro 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare el cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Adonai contaminó. Y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Impuro será y su impureza será sobre él. O sea que mire que no se podía ir al templo cuando estabas impuro. Esa era la mayor consecuencia. Pues que tampoco era, o sea, era algo que no estaba bien. O sea, todo giraba alrededor del templo. En Levítico 7, 19 al 21, Levítico 7, 19 al 21 nos dice lo siguiente. Y la carne que tocare alguna cosa impura no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Adonai, estando impura, aquella persona será cortada entre su pueblo. Además, la persona que tocare alguna cosa impura, impureza de hombre o animal impuro, o cualquier abominación impura, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Adonai, aquella persona será cortada entre su pueblo. Entonces aquí vemos que no se podía comer de las cosas que eran consagradas al bendito. Tampoco se podía. Vamos ahí al 12 del 1 al 4, ahí mismo. 12 del 1 al 4 dice: Habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será impura 7 días, conforme a los días de su periodo será impura, y al octavo día se circuncidará al niño. Ya, más ella permanecerá 33 días, por eso hablaba ahorita de 40 días, más ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Entonces mire que cuando las personas estaban impuras, ahí mismo pues no puede ir al templo, en el capítulo 15, del 31 al 33. Dice acá al final. Dice, así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la Torá para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser impuro a causa de ello. Y para la que padece su costumbre, o sea, el periodo, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer impura. O sea, dentro del periodo no se puede tener relaciones sexuales, el periodo de la mujer, eso es impureza. Y bueno, aquí lo que queremos exponer aquí, porque pues el tema no estamos profundizando pues del todo en cada aspecto, lo que les quiero mostrar es como hacernos una idea de este tema de la conexión y desconexión con la vida, que tiene que ver con vida y muerte, ya que no necesariamente tiene que ver con pecado, sino que hay un desequilibrio espiritual y que esto nos lleva en ese momento, en este caso, en esos tiempos, a que no podías participar de las cosas santas ni ir al templo donde habitaba la presencia del Eterno. Y cumplir de esta manera con el mandamiento, vuelvo a leerlo acá la idea, la consecuencia general para todas las personas que estaban ritualmente impuras era que no podían ir al tabernáculo o templo
donde residía la presencia del Creador para ofrecer sacrificio o tocar de las cosas santas, y cumplir de esta manera con el mandamiento de ser reverentes con el santuario. Levítico 19:30. ¿Sí? ¿Qué dice Levítico 19:30? Pues precisamente eso que estamos diciendo. De que mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Adonai. Entonces, ¿qué vemos aquí en esta enseñanza? Bueno, que ahí nos vimos esto de la impureza para arrojar un poco de luz, y ahorita que vamos a empezar ya la próxima clase a ver ya el tema de comer o no comer, que hablamos de animales impuros y no puros, pues ya tenemos una idea de que la pureza y la impureza está relacionado con el tema de conexión con la vida y con el Creador, y el tema de la impureza precisamente con esa desconexión. Que en el templo no podían ir personas impuras. No podían ir personas impuras al templo a participar de las cosas santas donde está la presencia del Eterno. ¿Cómo vamos relacionando eso hoy en día? Bueno, pues hoy en día nos dice el Brit Hadashah, ya después el templo va a ser destruido, pero lo que dicen los apóstoles y todo es que nosotros ahorita somos, ¿qué? Templo del Creador, donde la presencia del Creador habita en nosotros. Entonces ahí para que vayan reflexionando. Si al templo en el templo no se podían sacrificar animales impuros, ni en estado de impureza se podía ir allá, porque la presencia del Eterno es vida. Entonces, hoy en día, si nosotros somos ese templo, porque eso es lo que decimos, ¿no? Somos templo del Ruach HaKodesh, somos templo del Espíritu. ¿Será que en este templo, ya con la venida del Mesías, yo puedo hacer cualquier cosa con este templo? Como por ejemplo, comer animales impuros que Dios ha dicho que no se deben comer. Si en el templo no se podía sacrificar animales impuros ni entrar esos animales, ¿en este templo sí se puede hacer eso? ¿Puedo yo comer animales impuros y meterlos a este templo? Pues eso sería una contradicción, y eso sería ir en contra de la Torá. Y el Mesías, si hubiera enseñado eso en su tiempo, pues realmente las autoridades sí hubieran tenido de qué echarle mano y llevarlo a un tribunal para acusarlo, porque estaba enseñando a ir al pueblo en contra de las normas y leyes establecidas por el Creador. Entonces eso para que lo quedemos meditando, para que lo que vayamos pensando, y ya dentro de 8 días, si ya nos metemos de lleno en la siguiente diapositiva de esta clase, que es comer o no comer. Y ya vamos a empezar a desarrollar todo el tema. Así que, mis amados, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a orar primero, dándole gracias al Creador. Y ya después de que oremos, vamos a abrir un espacio por si alguno tiene una pregunta o quiere hacer un comentario, bueno, lo puede hacer. Padre amado, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has regalado. Gracias por tu bendición, tu provisión, tu fidelidad. Gracias por este espacio sagrado, por permitirnos una vez más reunirnos en Ejad, en unidad, como pueblo, a escuchar tu palabra, a ser instruidos en ella, a poder entender este tema de lo puro y lo impuro, y tener un entendimiento y una mayor comprensión de tus mandamientos y aplicarlos con un mayor convencimiento, Padre, y con un mayor entendimiento. No simplemente de hacer las cosas por hacerlas, sino que realmente también hemos tenido el interés de ahondar en ellas, de estudiarlas, de conocer y hacer las cosas también con un entendimiento, porque cuando las hacemos con entendimiento, pues las hacemos con mayor ganas y las hacemos de una manera más correcta. No porque lo digan hombres, sino porque tú nos lo has explicado en tu palabra. Padre, colocamos este tiempo delante de ti, te pedimos que este resto de día siga siendo de bendición para nosotros, para nuestras vidas, para nuestras familias. Derrama bendición sobre nuestros hogares y que seas tú con tu Ruach HaKodesh guiándonos siempre a toda verdad, al conocimiento de tu palabra y a la aplicación de esa palabra en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo amado Yeshua, el Mesías. Amén y amén.